Shalom, amados hermanos, que el Eterno Yahweh me los bendiga mucho. Hoy vamos a leer este pasaje de las Escrituras que hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ir analizándolo. Este es un método de escudriñar las Escrituras, cuando podemos ir palabra por palabra. Miren, dice aquí, 1 de Pedro 2:9. Lo voy a leer en dos partes. La primera parte dice, mas vosotros, o sea, tú y yo, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Primera parte, vamos a ver, linaje. ¿Qué es la palabra linaje? Viene del Strong 2233, que significa cera, simiente, generación, semilla, prole, semen, descendencia, sangre, nación, estirpe, posteridad. Entonces, un linaje es una descendencia física de alguien, de un pueblo. Entonces, podemos ir entendiendo el por qué somos las tribus de Israel. ¿Por qué somos descendientes de ellos? Porque somos un linaje. Ahora, dentro de esa descendencia hay una promesa de a quien él escoge, que son los hijos de Isaac, descendientes de Abraham. No todo el que nace en Israel, ¿verdad?, es israelita, sino al que es llamado por la promesa. Entonces, ahora bien, hay también dentro de este linaje, dentro de esta descendencia, de esta cera, de esta estirpe, de esta nación, de esta posteridad, de esta generación, de esta simiente, está la palabra escogido, o sea, linaje escogido. ¿Qué significa la palabra escogido? Viene del Strong Bakar 1305, que significa limpio, apartado, sabiduría, para aclarar, examinar, seleccionar. Entonces, fíjense que en el hebreo las palabras tienen diferentes significados, aunque están relacionados, pero fíjense, alguien es escogido para ser separado, apartado, limpio, para darle sabiduría, ¿verdad? Se examina y se selecciona con un motivo, ¿verdad? Ok, se escoge a alguien para algo. ¿Qué le dijo él a los discípulos? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y él siempre escoge a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob. Recuerden que desechó a Esaú y escogió a Jacob. Entonces, la palabra escoger tiene un sentido de apartar, para limpiar, para dar sabiduría, para seleccionar para algo. Número 3, recuerden, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La palabra real puede usarse de dos formas, como un adjetivo que tiene existencia verdadera y efectiva. Por ejemplo, afecto real, algo verdadero. Pero en el sentido que lo vemos aquí, no solamente que es verdadero, pero el enfoque real es que es del rey, de la realeza, corona, casa, familia real. Fíjense que es real sacerdocio, un linaje escogido. Entonces, no solamente que es verdadero, pero también que viene de la realeza. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ok. La palabra sacerdocio, que es la cuarta palabra que vamos a examinar, viene del hebreo kaham 3547, que es sacerdote para oficiar como o ministerio también. Ahora, es el ministerio sacerdotal para algo, o sea, separado, elegido, de sangre, de estirpe, descendencia. Y vamos a examinar qué significa la palabra sacerdote. Recuerden que todas estas palabras han sido traducidas del hebreo al español. Entonces, sacerdote es Cohen, del Strong 3548, que es levita, príncipes, principales. Entonces, fíjense, príncipes, principales para ejercer ministerio, sacerdocio, familia, realeza, para apartar sabiduría, nación, sangre, estirpe, descendencia. Si nosotros examinamos las Escrituras de esta manera, podemos entender mejor y comprender el llamado tan importante que tenemos, porque Él nos ha escogido a ti y a mí como un linaje escogido.
real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es ser santo? Santo es, ¿verdad?, apartado, consagrado para Él. Ahora, en Éxodo 19:5, miren lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Fíjense, mi voz, escucha mi voz. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz del buen pastor que te está llevando al Padre? ¿O estás escuchando muchas voces y estás confundido y no sabes? Pues debes consagrarte y apartarte para que escuches solamente la voz del buen pastor, el que te va a llevar por el camino correcto. Si tú escuchas su voz, y cuando tú escuchas su voz vas a comprender, vas a estar convencido, entonces vas a guardar su pacto. Ese pacto va a ser una delicia para ti, no una carga, sino que te vas a deleitar en él. Y si tú haces eso, primero escucha su voz, recibe convicción, guarda su pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjense, sobre todos los pueblos, una nación santa, pueblo apartado, adquirido por Él, y ustedes van a ser especial tesoro para uso sagrado, apartado para Yahweh. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis. O sea, todo es de Él. La gente se batalla y se pelea por las tierras. Todo es de Él y Él la da a quien Él quiere. Entonces, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién se le prometió un reino de sacerdotes y gente santa? A los hijos de Israel. Ahí está. A los hijos de Israel. Ok. También recuerden que cualquier extranjero que abrazara el pacto y guardara el día de reposo tendría lugar mejor que un hijo de Israel. O sea, esto no estoy diciendo que solamente para los hijos de Israel. Estoy diciendo que hay un llamado para ellos, pero los hijos de Israel deben dar esa luz, y lo vamos a ver más adelante, para que entonces a las demás naciones ver esta luz que tienen ellos, ver que ellos guardan el pacto, que tienen leyes buenas, ellos la abracen. Pero si no damos testimonio de esa luz verdadera en nuestras vidas, ¿quién va a venir? No va a venir nadie. Entonces debemos ser esa luz. Ahora, ¿qué pasó luego cuando el pueblo peca? Se hace un becerro de oro, ¿verdad? Allí el Padre, cuando Moisés baja, y Moisés le dice, ¿quién está del lado de Yahweh? ¿Saben quiénes vinieron y no adoraron al becerro? Pues vinieron los levitas. Y por esa razón Yahweh los escoge a ellos como sus primogénitos entre los hijos de Israel. Todo esto apunta a lo que Él está haciendo hoy en nuestras vidas. Y podemos ir y indagar más, aprender más de todo esto, pero le voy a ir por arribita, ¿verdad? Ahora, fíjense que los primogénitos también podemos ver cómo también esas primicias de qué, del trigo. Recuerden que Él nos compara con una cosecha. Entonces, los primogénitos es de la palabra bekorat, de ahí viene la palabra bakar, que es madurar, primero. Y bikurim, que en términos de cosecha es primeros frutos de la cosecha. Entonces, fíjense, bikurim, bakar, madurar, primero, primogénito. Miren cómo todo tiene una relación, ¿verdad? Yeshua es el primero en todo y por eso es las primicias. Y luego con las primicias están aquellos que maduran con Él, aquellos los cuales se preparan, aquellos que tienen sus lámparas llenas, que también son primicias. ¿Y dónde vemos esto? Pues en los 144,000 que dice que son primicias de la cosecha. Y si nos vamos al capítulo 7, esto está en el capítulo 14, en el 7 vemos que son siervos que les sirven, que son apartados y separados y sellados para Él. Entonces, luego son también los primeros en madurar. Recuerden, primicia, madurar primero. ¿Para qué maduran primero? Para poder enseñar al pueblo. Han sido escogidos como ministros, recuerden, escogidos, ministerio, primicias, todo esto está relacionado.
¿Para qué? Para hacer luz a las naciones. Entonces son siervos. ¿Y dónde vemos esto? Apocalipsis 14:4. Estos fueron redimidos, redención, Mesías, Yeshua, ¿verdad? De entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Si entendemos el concepto de la cosecha, vamos a comprender que primicias no quiere decir que es la totalidad, sino los primeros que maduran. Entonces, cuando los levitas fueron elegidos como primicias, como primogénitos entre los hijos de Israel, eso lo vemos en Números 3, verso 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos. Míos son los levitas. Entonces, Él los escoge a ellos porque ellos fueron los que pusieron del lado de Moisés cuando adoraron el becerro, pero también luego él pues confirma este pacto con los levitas más adelante. Eso lo vemos en muchos otros lugares. No le quiero ir por todas las escrituras, pero este verso que le voy a leer ahora le va a dar más claridad a este asunto. Queda claro que los levitas tenían una promesa. Era un pacto eterno y el cual él confirma. Y lo vemos ahora en Jeremías capítulo 33, versos 20 y 22, como algo del futuro. Escuchen. Así ha dicho Yahweh: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Escuchen bien, aquí está diciendo, usted está viendo la noche cuando sale, usted está viendo el día. Si eso usted no lo ve, entonces podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, o sea, Cohen, mis ministros. Recuerden, primeros, levitas, primogénitos, ministerio, sacerdocio, ¿verdad? Descendencia, estirpe, linaje escogido, real, de la realeza, de la rey. Entonces, fíjense que estamos claros de que el Mesías Yeshua es aquel que va a reinar sobre el trono, ¿verdad? Y también la parte del pacto con los levitas que está aquí vigente. Mientras usted vea la noche y el día, está vigente. Eso es lo que está diciendo. Es increíble cómo hay personas que niegan esto. Léalo con pausa, con tranquilidad, ore, medite en esto. Dice más, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo está esto. Y le agrego un poquitico más, porque hay personas que están diciendo que también que Israel fue desechado y que ya. Miren lo que dice aquí. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo 2 familias que Yahweh escogiera ha desechado? ¿Cuáles son estas 2 familias? Pues las 2 casas, casa de Israel y casa de Judá. Y han tenido en poco a mi pueblo para no tenerlo más por nación. Miren, el Padre está hablando aquí, le está diciendo, tú no estás escuchando lo que están diciendo, que yo los deseché, que ya no son mi pueblo. Dice, así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Qué tremendo, ¿no? Un pueblo que hoy, escucha lo que ellos dicen que yo los deseché. Pero escúchenme, ustedes están viendo el día, ustedes están viendo la noche, pues permanece mi pacto con los levitas. Yo lo prometí, es mi palabra. Es la palabra del Padre, Él lo ha dicho con su boca. Que era pacto eterno, pacto de paz, le prometió a ellos. Que serían los primeros, que ellos enseñarían su ley a Israel. Y fíjense que hoy se habla de que ha sido un pueblo desechado. Sin embargo, aquí dice, ¿tú estás escuchando lo que dice? Pues mira, si no permanece mi pacto con el día y la noche, ¿verdad?
Entonces, si no permanece, si tú no lo ves, entonces yo lo voy a desechar a ellos. Entonces, mientras usted vea el sol, y usted vea la luna, y usted vea los tiempos, esa descendencia, esa cera, ¿verdad?, que hablamos ahorita, ese linaje, generación, cera, simiente, prole, semen, sangre, nación, estirpe, posteridad, ellos permanecen delante de mí. ¿Por qué? Porque Él va a tener misericordia, porque ya lo prometió. Él prometió misericordia. Dice, en el mismo lugar donde le dijo, ustedes no serán mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Qué hermoso es su palabra. Qué hermoso, hermanos, de verdad. Entonces, ahora, para ser levita, sacerdote del reino, ¿qué debemos hacer? Primero, como dijimos y leímos, oír su voz. ¿Qué implica oír su voz y su dirección? Porque la voz que vas a escuchar es la que te va a decir, este es el camino que debes andar, esto es lo que tú debes hacer, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Pues orar, porque cuando oramos nos comunicamos con Él y podemos escuchar su voz, humillarnos delante de Él, escudriñar su palabra, porque Él nos habla a través de las Escrituras también, y lo que Él nos da, por gracia, darlo a otro, enseñar a otras personas. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿no era eso lo que hacían los levitas, enseñar al pueblo? Ellos recibían del Padre y pues enseñaban al pueblo. El destino del sacerdote es enseñar. Veamos la palabra que da Moisés a las tribus. En Deuteronomio 33:10 dice a los levitas, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley, tu Torah, tu instrucción a Israel. Recuerden que Israel es aquel que ha aceptado el pacto, que lo ha abrazado, sea parte de la tribu o sea gentil también, porque la palabra dice que hay salvación para todos, luz a los gentiles. Entonces, ¿qué otra cosa también debemos hacer? Pues guardar el pacto, o sea, sus mandamientos, sus días de reposo, sus fiestas, su instrucción. Y eso lo vemos en Jeremías 31:31, que bajo el nuevo pacto prometido, y en Hebreos 8:8, que es el Mesías, ¿verdad?, la sangre del pacto, su sacrificio, donde Él pone esa Torah en nuestra mente y nuestro corazón para que la hagamos, en el poder de Él viviendo en nosotros para ser obedientes. Entonces, el levita cumple con esto, escucha su voz y la enseña. Y para eso hemos sido separados. No digas así, como dijo Jeremías, ay, soy muy joven. ¿Saben que Jeremías era levita? ¿Y qué pasó con Moisés? Ay, yo no sé hablar. Moisés también era levita. Sin embargo, no los preparó Yahweh, no le dijo, no, tú vas a ir, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Déjate guiar, porque Él va a hablar por ti. No es en tu fuerza, es Él que da el poder para que tú vayas y hables, para que tú hagas, para instruirte. Tú debes dar luz a los demás, hacer el bien, amar su Torah y enseñarla. Eres un pueblo, no solo de sacerdotes, también hay gente santa, dice aquí la palabra, porque gente santa es gente apartada y consagrada. Es evidente que en un reino no todos son sacerdotes. Hay también aquel que escucha, pero ese que escucha hace, se separa, es santo y apartado y también debe compartir la palabra, debe compartirla. O sea, no hay excusa. Debe compartir lo que el Padre ha hecho en tu vida, las vivencias, dar testimonio de esas grandezas y maravillas que le hace cada día en nuestras vidas. Ahora, donde dice que es un pueblo adquirido, por medio de su sacrificio, Yeshua adquirió un pueblo para la adoración y gloria del Padre. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Él. Entonces, continuando con 1 de Pedro, se lo voy a leer todo desde el principio para que vayan tomando la idea completa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Elohim. Fíjense que es una nación y es un solo pueblo. Linaje escogido. Ahora lo podemos entender mejor. ¿Qué significa linaje? ¿Qué significa ser escogido? ¿Qué significa ser real? Sacerdocio, nación santa, apartada, adquirida. Ahora, ¿para qué Él ha hecho todo esto? Aquí mismo lo dice en el verso. Para que anunciéis, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz verdadera. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Tenemos que anunciar lo que Él ha hecho en nosotros, que nos sacó de las tinieblas a la luz. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, podemos decir, ay, este mundo está perdido, pero usted le está hablando a ellos. ¿Cómo van a escuchar lo que Él ha hecho en su vida? ¿Cómo lo sacó de las tinieblas a la luz? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Fue usted enviado? Pregunta. Usted tiene que ser enviado por Él, llamado con un propósito, separado y consagrado para anunciar las virtudes, la bondad, las misericordias de aquel que te encontró, de donde te sacó a la luz. Amén. Nosotros antes estábamos en tinieblas y hoy caminamos en esa luz verdadera. Una lámpara no se enciende y se pone debajo de un almud o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. Amén. Entonces, me puse a buscar qué era un almud, porque siempre lo decimos, un almud, un almud. Y saben, un almud era como una caja grande, pesada, de madera, cerrada, media cerrada, que las casas la tenían en la antigüedad, donde nadie iba a poner una luz ahí adentro porque se iba a cerrar esa luz. Entonces nosotros, nuestra luz, ¿verdad? Debemos mostrar la luz que hay en nosotros. En Mateo 28:19 está el mandato. ¿Te ha enviado Él? ¿Tienes ese mandato? Dice, id y haced. Id, o sea, tienes que ir, caminar hacia allá. Y haced discípulos a todas las naciones. Donde quiera que tú estés, tienes que ir y hacer. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces tenemos que enseñarle, tenemos que ir a ser discípulos para que guarden. Le tenemos que decir, tienes que guardar su Torah, tienes que guardar su palabra. Enséñale, porque el mundo está pereciendo por falta de conocimiento. Sin embargo, Él nos ha llamado a nosotros para hacer esta labor. Entonces tenemos que ir a su presencia, tenemos que recibir la palabra de Él y tenemos que proclamar esa palabra. No podemos decir, soy muy joven como Jeremías. Oh, es que yo no sé hablar. Mira, es que eso no es para mí. Porque no eres tú, no es en tu fuerza. No lo hizo Moisés. No sacó Moisés a un pueblo de Egipto. No, miren todas las cosas que Moisés hizo. Sin embargo, él se estaba, como dicen, rajando al principio. No, es que yo no sé hablar, y como que no quería ir. Sin embargo, él fue y el Padre le dio el poder para hacerlo. Así Él te da el poder a ti. Es hermoso ser obedientes al llamado de Él de ir. Ir, hacer discípulo, enséñale a que guarden. No importa que te rechacen. No nos podemos estar quejando y decir, ay, qué mundo que está malo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás viendo a tu hermano que va por el camino a la muerte y no le estás diciendo absolutamente nada? ¿Estás viendo a tus hijos que se están perdiendo y no estás haciendo nada? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A tus hermanos? Hable, no importa. Y si le rechazan que usted le hable, usted ora, pero haga el esfuerzo. ¿Estamos obedeciendo esto? Pensemos si somos obedientes o no. Porque debemos ser esa luz a las naciones si es que esa luz está en nosotros. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tiene esa luz,
Entonces, búsquela. Este es el tiempo de, si estás escuchando este mensaje, de buscar a esa luz verdadera, de salir de las tinieblas a la luz. Porque hay muchas personas que, aunque se encuentran escuchando la palabra, todavía están en tinieblas. Todavía esa mecha, ese fuego no se ha encendido en ellos para ellos ir y dar esa palabra que da vida a aquel que la escucha. No somos nosotros que damos vida, es su palabra. No es nosotros que damos la luz, es la luz del Mesías, la luz verdadera, viviendo en nosotros, viviendo en mí y viviendo en ti. Amén. Es tiempo, hermanos, de prepararnos. Él nos ha llamado como un real sacerdocio y gente santa para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a la luz verdadera. Amén. Que Yahweh te bendiga mucho. Shalom.